Hola, menudo libro del que vengo a hablar hoy. Bueno, el otro también fue un clásico, pero este es un clásico con todas las letras. 1984 de George Orwell. Lo he leído durante el verano y me ha durado el libro 2 meses, a pesar de que tampoco es muy largo. Eh, Porque nuevamente, como el anterior del que hablé, resultó una delicia y lo intercalé con otras lecturas. Es un libro que desde luego hay que digerir y hay que leer poquito a poco, en mi opinión, por una serie de cuestiones que vamos a explicar ahora. Pero primero, creo que es muy importante para contextualizar esta obra, hablar de cualquier obra en realidad, ¿no? Pero en concreto esta que tenemos que hablar del autor, de George Orwell, porque yo esto lo descubrí después de leer el libro y si lo hubiese leído antes, creo que me hubiese situado de otra forma, porque creo que es muy importante entender cómo el activismo político y las experiencias que tuvo este señor moldeó su, su, sus ideas y su forma de escribir hasta escribir este libro, ¿no? Y otros muchos. Y bueno, George Orwell en realidad no se llamaba George Orwell, se llamaba Eric Arthur Blair y nació en Montajari. Me diréis, ¿dónde está Montajari? ¿En Murcia? No, está en la India. Pero después estudió en Inglaterra y fue oficial de policía en Birmania. Después se volvió a Europa y estuvo trabajando en muchas cosas en Francia, en Inglaterra. Y después, en la Guerra Civil Española, participó en una milicia del POUM, que es el Partido Obrero de Unificación Marxista. Y a partir de esa experiencia escribió una obra que se llamaba Homenaje a Cataluña. Recordemos que este señor venía de la India. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, colaboró como periodista en la BBC y en una revista muy famosa que se llama Tribune. Y ya después murió en Londres. A mí me parece que una persona que ha tenido una vida tan intensa, que ha pasado por tantas situaciones y periodos históricos tan fuertes, por narices tiene que ser una persona que ha estado cultivada hasta el punto de permitirle escribir una obra como es 1984. Yo había empezado a leerla, creo que una versión adaptada cuando era adolescente, pero cómo me alegro y cómo me alegro de verdad de no haberla digerido en su totalidad hasta ahora, que ya soy más mayor. No mucho más, pero bueno, yo creo que si yo hubiese leído esta novela con 14, 15 años me hubiese explotado la cabeza, la verdad. Pero habiéndola leído ahora, no solo me explotó la cabeza, sino que también he sido capaz de enlazarla con conocimientos, bueno, los pocos conocimientos que he podido ir adquiriendo a lo largo de mi formación académica y de mi propia experiencia vital, ¿no? Y mi ideología política. Entonces, de verdad que me alegro mucho de haber leído este libro en este momento de mi vida. Qué pesada soy con esto, pero es que de verdad que yo creo que los libros la encuentran a una cuando tiene que ser. Y a mí este libro pues me ha tocado este verano y lo he disfrutado enormemente. El libro, por si hay alguien que no sabe de la trama, habla de un mundo distópico, un futuro distópico en el que hay una entidad gubernamental que es el Gran Hermano que controla todo, todo. La vida está organizada en base a los principios ideológicos que éste ha definido, el trabajo, la vida familiar, las relaciones sociales, los valores, absolutamente todo. A mí que me encantan las buenas distopías y cuando me leí Un Mundo Feliz estaba pensando ya en si sería mejor que 1984 sin habérmelo leído todavía. Yo creo que no se pueden comparar. Son enfoques completamente distintos. Ambos tienen el tema de los libros. Y yo sinceramente creo que aplicando la crítica que ambas novelas proponen, me inclino más por la crítica que hace a Un Mundo Feliz sobre el tema de los estímulos, pero no me parece descabellado el enfoque con el que Orwell plantea algunas de las críticas sociales y políticas
que se desarrollan en esta novela. Yo creo que es eso, que simplemente son enfoques distintos, aunque comparten la raíz de la crítica social y política. Este libro es eso, una crítica frontal al capitalismo y bueno, a otras cosas que también creo que son importantes, pero yo diría que al capitalismo y al totalitarismo. Y aquí hay muchos matices, ahora entramos en esto. Pero bueno, no, en realidad yo diría que es más al totalitarismo que al capitalismo, perdón. Sí, me he equivocado. Pero por supuesto, que también critica al capitalismo. Yo creo que de hecho Un Mundo Feliz critica... No voy a poder hablar sin estar comparando los libros, voy a decir solo esto y juro que es la última vez que los comparo. Pero yo de hecho creo que Un Mundo Feliz critica más al capitalismo y 1984 es más al totalitarismo. Pero bueno, sí va de un mundo en el que ocurre eso, ¿vale? Y esto pues evidentemente tiene unas implicaciones para las personas y sobre todo para nuestro protagonista, que es una persona que está ciertamente disconforme con cómo está organizado el mundo en el que le ha tocado vivir. Y que está todo el tiempo luchando por encontrar vestigios de otra realidad antes de que lo que conoce haya sustituido totalitariamente cualquiera de las cosas anteriores y que se provee de muchos mecanismos para desarrollar este objetivo, que es tener el control total, como por ejemplo el borrado, el control del lenguaje y muchísimas otras prácticas que creo que para entenderlas y para disfrutar cómo las describe hay que leer el libro. Pero bueno, yo creo que las más importantes serían la del lenguaje y lo del borrado, esas dos cosas. Pero hay muchas formas en las que se impone, micro y macro, por las que se impone ese control y esa opresión continua para seguir teniendo el poder. A mí, Orwell obviamente era de izquierda y a mí me parece que este libro es muy complejo porque no solo... Yo creo que esto de contraponer diferentes sistemas políticos totalitarios como de izquierdas o de derechas es muy peligroso, ¿no? Cuando se habla de fascismo y comunismo, no todos los comunismos son iguales, no todos los fascismos son iguales, cada uno tiene sus particularidades, pero desde luego simplificar contraponiendo solo por el ala ideológica al que se adhieran cada uno de estos, pues no sé, me parece tremendamente reduccionista y para nada correcto. Pero yo creo que Orwell no cae en ningún momento en esto, pero sí se encarga de hacer críticas muy pertinentes a sistemas políticos totalitarios y a doctrinas y dogmas, incluso hacia las que él se siente atraído, pero que se encarga también de criticar. Entonces, no es que critique únicamente los fascismos que se dan en Europa en el momento en el que él vive, ¿no? Y el que desarrolla su activismo político. Aunque bueno, algunos probablemente consideraríais, por ejemplo, si nombro el comunismo estalinista, pues a lo mejor eso también es una forma de fascismo, ya eso es las perspectivas políticas que tenga cada uno. Yo puedo dar mi opinión particular, pero bueno, no es el punto de esta reseña, es hablar del libro. Pero yo siento que él, precisamente, a pesar de ser de izquierda, yo creo que él se definía como socialista democrático. Quizás decir democrático, ¿no? Cuando se habla de socialismo es un poco redundante. No lo sé. Yo creo que hay diferentes tipos de socialismo y no resulta redundante del todo. Pero yo creo que a pesar de que él se identificaba con el socialismo democrático, en algún momento sí que estuvo adherido a otros grupos políticos y, como digo, a otros dogmas. Y creo que precisamente por eso es capaz de articular críticas tan agudas y tan elegantes como las que hace a eso, por ejemplo, el comunismo. Y
y es muy crítico, muy crítico con ellos. Y no solo por el sistema político, sino también, bueno, y esto ya me lo llevo un poco a mi terreno. Yo he estudiado una carrera relacionada con el área de ciencias sociales y humanidades, y es verdad que dependiendo de la universidad o del departamento al que te vayas, pues priman algunos enfoques u otros. Y yo pues no he podido escapar, que no me quejo, porque yo he aprendido muchísimo y de hecho me adhiero todavía a muchas de las ideas que proponen estos paradigmas epistemológicos y corrientes, ¿no?, de pensamiento. Pero yo no he podido evitar escapar de las influencias posmodernas que muchos departamentos de humanidades y ciencias sociales pues tienen a día de hoy. Y, por ejemplo, corrientes como el idealismo, bueno, corrientes, no, el idealismo es más bien un paradigma, perdón, pero como el construccionismo social, que se relativiza tanto el concepto de verdad, ¿no?, de que la verdad puede significar cosas distintas para diferentes personas y que lo que consideramos como verdad puede que realmente sea una forma de discurso que sea objetivado y validado a partir de mecanismos y procesos sociales, políticos, culturales. Es una cuestión que yo creo que es una idea central, ¿no?, del construccionismo y de algunas corrientes de pensamiento posmodernas. Porque al final el posmodernismo yo creo que toma esto de la verdad como algo central. Yo creo que también la gente tiende a hacer interpretaciones algo sesgadas de estos debates filosóficos, porque relativizar algo no significa que se nieguen otras cosas. Pero bueno, esto es una opinión mía particular. Pero a mí me gusta mucho el hincapié que hace esta novela en la importancia de la verdad objetiva, de que existe una verdad. Y precisamente el protagonista está obcecado con la idea de la verdad. Y me gusta muchísimo, porque es verdad, hombre, el marxismo no es que sea... Ahora sí, ahora desde luego hay más corrientes, más posmo, ¿no? Pero, y cuando hablo de marxismo, por supuesto, no hablo solo en tanto que doctrina política, sino como marco teórico. Pero eso, que el marxismo y los materialismos, ¿no?, de esos años son más... Desde luego no tienen este enfoque, ¿no?, con lo de la verdad. Y yo siento que de alguna forma era... Esta centralidad dentro de la verdad es una forma de hacer crítica a lo mejor a tendencias que se estaban dando en, no sé, en quizás el pensamiento de aquel momento o dentro de sistemas políticos. Y a mí me gustó mucho eso, quizás me lo estoy llevando a mi terreno y es una interpretación que no tiene sentido, pero a mí también me parece una crítica a cómo se estaban derivando ciertos dogmas ideológicos de las inclinaciones políticas con las que Orwell pues, se sentía identificado, ¿no? Se adhería. Otra idea que a mí me resultó muy interesante de este libro, aparte de que, como decía, era un alegato, o sea, el libro en sí, es que yo de verdad que creo que es una obra en forma de novela, no es una novela. Ahora hablaré de esto. Pero aparte es un alegato contra la opresión del poder. Y a mí me encanta lo de la manipulación del lenguaje porque es algo a lo que yo creo que no se le da suficiente importancia incluso hoy en día. Y no somos lo suficientemente críticos, lo suficientemente críticas con el poder que tiene el lenguaje como herramienta y el papel que juega en nuestras vidas. Ya simplemente, por ejemplo, en cómo se formulan las noticias, ¿no? Cuando vemos las noticias o leemos un periódico, o cómo decidimos comunicarnos con los demás. El lenguaje es una herramienta poderosísima. El lenguaje es la forma que tenemos de comunicarnos, pero también es una forma, tal y como nosotros la configuramos, de
de entender la realidad, de crear categorías, de organizar cómo vemos el mundo. Es algo muy poderoso. Y creo que en este libro, yo, que de verdad que como decía, tengo nociones básicas sobre lingüística y sobre antropología, me alegro mucho haber leído este libro justo después de haber adquirido estos poquísimos y limitados conocimientos, porque creo que me han permitido leerlo, no sé, de una manera mucho más rica, más interesante. Pero si yo hubiese leído alguna de las reflexiones que se plantea en esta novela sin saber estas cosas, me hubiese volado la cabeza, porque son ideas muy innovadoras, muy, sobre todo para el momento, ¿no?, en el que se publica la novela, muy rompedoras, muy disruptivas, y es que resulta fascinante. Y respecto a lo que decía de que me resulta más obra que novela, yo realmente que me parece de una capacidad la de construir un universo así, encomiable. Pero yo sinceramente creo que es un escrito, es una especie de ensayo, una crítica que está disfrazado de novela, y que seas capaz de hacer eso a la par que construyes un universo del calibre del que plantea 1984, no sé, me parece algo más que simplemente una novela, aunque sea una novela que se disfruta muchísimo, y sobre todo viendo la repercusión que ha tenido en el futuro hasta el día de hoy la obra que se nombra, ¿no? Es como algo que tiene un valor cultural, pero valor cultural no en tanto de obra literaria, sino como concepto, ¿no? Pero es que si se la recomendara a alguien, de verdad que creo que por supuesto lo hago, tenéis que leer todo este libro si no lo habéis leído ya, pero no lo haría como novela, lo haría como obra. Es una novela que vas a disfrutar, por supuesto, pero es que es una obra que hay que leer, y que es una obra que te puede acercar, incluso aunque no te alinees ideológicamente o políticamente con ciertas cosas. Es una obra que te va a hacer reflexionar, y como digo, a pesar de que Orwell tirase pa un lado, es que creo que puedes, no sé, bueno, si tienes dos dedos de frente y capacidades críticas, que si a lo mejor pertenece a cierto sector político ideológico, bueno, pues se puede cuestionar, ¿no? Pero de verdad que creo que cualquiera puede disfrutarla. Y la última idea que quiero comentar sobre este libro es una cosa que a mí me encanta, y es la construcción de la otredad, que es una cosa que en antropología pues, se estudia muchísimo. Tú no puedes definirte a ti mismo sin construir una otredad. Tú no puedes, por ejemplo, pertenecer a un grupo social en el que se han definido unas normas de pertenencia, sin haber definido también que mediante esas normas de pertenencia hay individuos, otros grupos que no pertenecen al tuyo y por tanto representan el otro, ¿vale? Esto pasa con muchísimas cosas. Y si queréis indagar más, puedo intentar dejar ahí en la descripción alguna, porque ahora no se me viene así de cajón, alguna obra sobre los procesos de construcción de la otredad. Evidentemente hay muchos enfoques, y es una cuestión que se ha explorado ampliamente desde diferentes disciplinas, no solo la antropología, pero a mí me interesa desde la antropología. Pero a mí este libro creo que trata este tema de la construcción de la otredad muy fuertemente, porque plantea una idea central, que es que los regímenes opresivos siempre necesitan enemigos. Y ya no solo a nivel micro, como por ejemplo a través de las dinámicas sociales que se dan a lo largo de la novela, ¿no? En plan del día a día del protagonista, de los mecanismos del gran hermano, de cómo se habla de las personas, de tu vecino, que se crea esa hostilidad, que son todos enemigos porque tú no cumples las normas, los valores, las formas de hacer las cosas, o no eres como tienes que ser según cómo se define, ¿no? El sistema, la estructura, sino también a nivel macro. Y aquí es donde yo quiero ir. A nivel macro, ¿por qué? Porque a mí me parece brutal que una obra como esta, en el momento en el que se publica, fuese capaz de ofrecer una visión de las dinámicas a nivel geopolítico de una manera tan elegante, sin pillarse los dedos, y sobre todo tan aguda. O sea, yo no soy experta, entonces no puedo ofrecer paralelismos
entre aquello que el protagonista lee, que por cierto me encanta esto del manuscrito encontrado, y nuestro mundo. Pero yo sí creo que hay cierta equivalencia entre la situación política internacional que se da en la construcción del universo de la novela y el mundo en el momento en el que Orwell lo estaba experimentando, o en el devenir que cree que iba a tener el mundo, o lo que llevaba aconteciendo hasta el momento, ¿no? Yo siento que esto es algo que también hace mucho Ursula K. Le Guin, que es una de mis escritoras favoritas, pero lo hace a otro nivel y respecto a otros temas. Entonces, a mí, de verdad, que esa parte, ¿cuántas veces he dicho a lo largo de este vídeo? Me ha volado la cabeza, por lo menos 5. A lo mejor esta es la cuarta, no lo sé. Pero de verdad que yo cuando leí eso me voló la cabeza. Porque además creo que es muy elegante en hacerlo y muy agudo y a mí me estaba hasta dando, lo estaba leyendo con la misma tensión que probablemente la estaba leyendo el protagonista en el momento en el que pues lo estaba leyendo, ¿no? Y ocurre lo que ocurre. Porque yo sentía que estaba leyendo algo, algún secreto que se suponía que no debía saber. Y bueno, yo creo que en el mundo en el que vivimos hay muchas lógicas que permanecen ocultas porque no son tan fáciles de descifrar o de entender, y que merecen la pena precisamente para cultivar algo que precisamente, he dicho precisamente 2 veces, perdón, pero algo que precisamente Orwell también hace hincapié en esta novela, y es la importancia de, bueno, la defensa del individuo, de la capacidad crítica, de, no sé, de ser consciente y de pensar, de reflexionar, porque yo creo que en el mundo en el que vivimos no seríamos capaces de darnos cuenta de muchas cosas si no fuese por intentar estar continuamente siendo críticos, siendo críticas, pensando, conscientes de lo que acontece a nivel micro, a nivel macro, a nivel más inmediato, a nivel más lejano. Entender que no todo es como nos lo dan, súper paranoico esto, como de conspiración, pero que de verdad, que no es tanto de conspiración como simplemente de intentar pararte y situarte como persona que habita estructuras más grandes de aquellas que transitan al día a día. Entonces, yo creo que esto es también una idea muy importante con la que una se tiene que quedar cuando lee este libro, y es no dejar de ser crítica. Bueno, también me gusta mucho la crítica que hace del odio. Porque bueno, esto es una cosa más subjetiva, que él pues habla de esto ahí, pero a mí me encanta que haga esta crítica al odio tan elegantemente de nuevo, porque no sé, para mí también representa una parte muy importante de mis valores personales, y me gusta mucho el pensar sobre la naturaleza humana y aquello por lo que nos movemos. Y yo, no sé, me sentí esperanzada con alguna, a pesar de, bueno, de cómo transcurre, ¿no? Pero es que de verdad, que creo que te hace, a mí me hizo sentir más motivada, me hizo sentir como, ostras, él no pudo, yo sí puedo. A lo mejor es un poco idealista, un poco tonto, un poco iluso, inocente, pero a mí me ha hecho sentir muy esperanzada el pensar que todavía se tienen capacidad mientras que nos mantengamos críticas y conscientes e intentemos actuar de manera consecuente a cómo están organizadas las estructuras, y incluidas las de valores que definen el mundo en el que vivimos. Y sobre todo la naturaleza humana, eso es la naturaleza humana. Yo quiero confiar en que la naturaleza humana no puede dar lugar a la organización sistémica que se da en el mundo del Gran Hermano. Porque no puede ser, y porque no es así, y porque me niego. Y que quizás
en algún momento pueden concebirse otras formas de hacer las cosas. No sé. A mí me cambió la vida un capítulo de La insoportable levedad del ser respecto a mis ideas y activismo político, que creo que se llama La Séptima Marcha. No sé si era el séptimo capítulo o que se llamaba La Séptima Marcha. Recomiendo encarecidamente. Me hace, cada vez que pienso sobre mi yo político y lo que yo puedo hacer en el mundo, pues siempre se me viene a la cabeza ese capítulo. Y no puedo evitar ligarlo con, bueno, La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Increíble obra. No creo que tenga capacidad para hablar de ella. A ver si me animo. Pero no puedo evitar ligarla a 1984. Desde luego leeré más a Orwell. Había leído ensayos, pero no había leído en la profundidad que he leído este libro. Hasta ahora, hasta este verano. Y le seguiré leyendo. Y espero que vosotras y vosotros también. Un saludo y hasta la próxima.